Ahí está esa supuesta lucha entre dos facciones. Y ahora voy a ser un poquito crítico. Cuando escuchas esto, palabras sacadas de la Biblia, parece más una guerra galáctica, ¿no? Una guerra interestelar entre dos bandos que quieren hacerse con el control de la Tierra. Bueno, la expresión de esa lucha que hay en la palabra de Dios es muy sobria. Es muy sobria porque simplemente dice el libro del Apocalipsis: y hubo una gran batalla en el cielo, y luchó el diablo y sus ángeles contra el arcángel Miguel y los ángeles de Dios, y el diablo fue arrojado del cielo con sus ángeles. Es muy sobrio, no nos da detalles. Ya ha quedado claro en la Biblia que los ángeles no son seres materiales, que no son seres que ocupen una parcela de este mundo. Estamos hablando de realidades espirituales, pero incluso en esas realidades espirituales hubo una gran batalla. Eso es lo que nos dice la Escritura. El resto puede ser imaginación de la gente, formas ya visuales en que eso se plasma. Ya. Dice aquí también que esa serpiente antigua, el monstruo, lucharon a la Tierra y a sus ángeles con él. ¿Llegaron aquí a nuestro planeta para estar con nosotros? ¿O qué significa este pasaje? La Biblia dice efectivamente que Satanás y parte de sus ángeles fueron arrojados a la tierra. Otros están encerrados en el infierno. Las dos cosas se encuentran en la Biblia. Pero sí, desde el comienzo de la creación del mundo hay malos espíritus que pululan en la tierra. Hay quien dice, es otra versión, perdóname que te pongo unas cuantas encrucijadas, que Lucifer o Luzbel era aquel que pretendía dar a los hombres el conocimiento. Por eso esa escena de la serpiente y Eva y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Trataba de ayudar a los seres humanos a dar el conocimiento y no, por eso estaba en contra de Dios. Ese Lucifer, ¿cómo lo ves tú? Bueno, aunque todos los pueblos han tenido conocimiento de que existían ángeles y espíritus malos, lo que sabemos de los ángeles, lo que Occidente, lo que la cultura de Europa ha sabido de los ángeles, procede de la Iglesia católica. La única iglesia que había en Europa durante 1000 años en Europa, y después 500 más hasta la rebelión protestante. Entonces, todo lo que se sabe sobre los ángeles es lo que la Iglesia ha enseñado. Después, mucho después, pero mucho, estamos hablando sobre todo del 19, aunque en el 18 alguno ya empezó a apuntar esa idea, se da una visión alternativa inventada. Inventada. Totalmente inventada, porque los mismos que hicieron aparecer la idea, ellos reconocían que estaban simplemente creando literatura. Y va a ser sobre todo en el 19, sobre todo en algunos movimientos masónicos, en que ya esa idea lanzada de un modo literario se le va a intentar dar mayor entidad. Pero, es decir, si uno estudia la génesis de esta especie de visión alternativa de Lucifer, cosa que han hecho magníficamente incluso personas agnósticas, grandes especialistas, sobre todo ahora me acuerdo de Russell en Berkeley, Estados Unidos. Esto no tiene la menor duda, cosa lógica. La fuente de la revelación, uno puede creer o no creer, pero la fuente de la revelación cristiana ha quedado en la Iglesia. No conocemos que haya habido una nueva revelación sobre los ángeles, justamente en aquellos que precisamente pues estaban tomando obras literarias, pero además es que esta es una idea que su rastro es perfectamente identificable.
Entonces, solo hay una revelación. Y esa revelación es la que nos dice la Sagrada Escritura. En esto estamos de acuerdo no solo los católicos, no solo todos los cristianos de todas las confesiones, sino hasta los judíos. O sea que la cuestión de Lucifer es un invento sobre todo del siglo XIX, tú dices, ¿no? Literario, totalmente literario. Vale. En la Biblia también se habla de que, no sé si los Elohim tienen que ver con los ángeles. ¿Los? Elohim. Bueno, Elohim es la forma hebrea de decir Dios en el Antiguo Testamento. Ya. Se refiere a él como algo en plural y que escogieron a las hijas de los hombres y les parecieron bellas. Y que de ahí salió una raza nueva. Sí, bueno, el versículo del Génesis lo que dice es muy misterioso. Realmente sobre eso caben muchas interpretaciones y yo mismo tampoco estaría completamente seguro porque es muy, muy oscuro. Habla de que hubo una unión entre los hijos de Dios con las hijas de los hombres, de cuya unión surgieron los gigantes y los grandes hombres de la antigüedad, guerreros y magos, y ahí acaba, los famosos Enakim. Pero, ¿cuál es mi opinión? Sí, a juzgar por el tono del versículo, da la sensación de que en una muy primera época de la humanidad, hubo algo muy extraño, hubo algún tipo de unión de la cual surgieron individuos no normales, pero más no se puede decir, ya sería inventar. Cuando dices eso, individuos no muy normales, ¿unión con qué? ¿Con ángeles, con seres extraterrestres, con otras entidades? No, ese versículo muy misterioso de la Biblia lo que da a entender es que hubo unión entre los ángeles caídos tomando forma corporal con algunas mujeres. Es la interpretación más razonable de un versículo complicado, que ha sido muy complicado hasta para los mismos judíos. Pero los extraterrestres no aparecen en la Biblia. Uno que no esté en la tradición de la Biblia, es decir, que no sea ni judío ni cristiano, podrá interpretar mi reino no es de este mundo, dice Cristo, como extraterrestres a algunas figuras de la Biblia, pero en nuestra tradición las figuras que aparecen en cada uno de los libros están perfectamente identificadas, pero no solo por el texto, sino por la tradición que ha acompañado ese texto, con lo cual para nosotros, judíos como cristianos, no hay ningún extraterrestre en la Biblia, y eso es así porque el texto fue dado a un pueblo, y el pueblo sí que recordó que, mira, este libro, pues sí, este libro es histórico, o no, esto es un libro poético. Es decir, por ejemplo, Job, si lo lee un señor que nunca ha leído la Biblia, y pues sacará las ideas que quiera, pero el pueblo hebreo siempre ha mantenido que desde el principio Job fue una persona verdadera, física, que vivió en un lugar determinado y que tuvo una serie de hijos. Por eso, la tradición a la hora de leer las Escrituras no es una cuestión menor, es una tradición viva y constante. Ningún libro en la Biblia ha aparecido caído del cielo. Ha sido generado en un pueblo e interpretado por ese pueblo desde que apareció. Por eso, desde la perspectiva cristiana, no hay ningún extraterrestre en la Biblia. Hay hombres, ángeles, demonios y Dios.